túmbenla, túmbenla. ¡Ey, gente! No, ustedes llegan ahí sin avisar, hermano, y me encuentran aquí desplegando toda esta sensualidad y todo este flow de manera imprevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ya que están acá a este nuevo capítulo después de algunos meses, pero les aseguro que la espera valió la pena porque hoy tenemos un capítulo de rechupete, así que quédese hasta el final, suscríbase si no lo ha hecho. Mejor dicho, todo lo que dicen los youtubers, dele dedito arriba y tal, al final si les gusta, si no les gusta pues no, nadie nos obliga. ¿De qué se trata? Bueno, ya lo leyeron, vamos a hablar de un tema de esta actualidad colombiana, actualidad tan llena de rebeldía, de resistencia y de aguante en las calles, y es el tema de la destrucción y del derribamiento de estatuas. Para eso he invitado a dos personas, una para nada grata, realmente hay que decirlo. Se trata del profesor, el profesor menos edificante de Colombia, defensor del establecimiento, que se hizo muy popular y muy conocido por este video, en donde queda en ridículo y de paso hace quedar en ridículo a las personas en nombre de las cuales habla. Ojalá de por todas las diosas algún día un capítulo del profe Jordi se viralice de esa forma, ¿no? Ojalá. Bueno, vamos a escuchar a este señor con sus valiosos aportes sobre el tema. Y del otro lado, esta ha sido una persona muy pila, muy preparada, historiadora egresada de la Universidad Nacional, magíster y estudiante de doctorado, que también nos va a dar sus puntos de vista, que ya estuvo aquí también en ese capítulo que hicimos de cine, que si usted no ha visto, vaya, lo ve, pausa regresa, estuvo muy bueno ese capítulo. Y entonces vamos a escuchar a estas dos personas, a ver qué tienen para decirnos y contarnos sobre el derribamiento, la destrucción de estatuas. Así que a lo que vinimos vamos, mi gente, bienvenidos. Bueno, antes de responder a tu pregunta, sí me parece buenísimo que inviten para hablar de estos temas a personas que sí tenemos estudios de respaldo desde los cuales expresarnos. Lo digo por mí, no sé la otra niña, la otra invitada, cómo ande de estudios. Les cuento, soy egresado de Ciencias Sociales y estoy haciendo una maestría virtual con una universidad española. Entonces sí tengo un bagaje desde el cual expresarme con relación a estos actos vandálicos que constituye tumbar una estatua. Es que ¿qué otra cosa sino vandalismo es tumbar una estatua? Yo le pregunto a estos indios que cogieron de moda ahora tumbar estatuas, la estatua forma parte del erario, mi hermano, forma parte de la historia y no te está haciendo ningún daño allí. La estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que sí, que se metió con tus ancestros, obvio, un precio que hay que pagar, un precio que tuviste que pagar para que hoy en día, por ejemplo, salgas sin un celular, ¿no? Porque es que si no hubieran llegado los españoles, pues el cuento hubiera sido otro, ustedes no hubieran podido ni expresarse en español, por ejemplo. Es un costo que tus ancestros, porque ni siquiera tú, tuvieron que pagar para que la historia pues transcurriera como finalmente transcurrió. Pero la estatua per se, la estatua en sí no te está haciendo ningún daño. La tumba si eres un vándalo, mi hermano. Entonces es buenísimo que inviten a personas que sí sabemos del tema y que no dejen esto en manos de sectores que no tienen propiedad para hablarlo. Lo digo pensando, por ejemplo, en esta carta que escriben estudiantes, estudiantes de la carrera de Historia de la Nacional, y que ya se sienten con propiedad. ¡Ay, no! Y sacan este comunicado, muy seguramente auspiciado por Mauricio Archila, todos estos profesores de izquierda de ese instituto, y diciendo como, uy, qué bueno, uy, buena mis perros, buena mi papá, buena los misacas, así se hace, ñero, abajo la oligarquía, no, niños, así no se hace historia, así no se hace historia. El derrumbamiento de estatuas y la intervención de monumentos no son meros actos de vandalismo, porque un acto vandálico es la destrucción de bienes o propiedades públicas y privadas sin ningún sentido, simplemente por el placer de dañar. Lo que nosotros hemos presenciado en lugares como el Cauca con el derrumbamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar
o en Bogotá con la de Gonzalo Jiménez de Quesada, son formas de protesta. Son acciones colectivas que buscan llamar la atención sobre la necesidad de replantear la historia oficial más extendida que exalta en el espacio público, sobre todo personajes de la conquista española o próceres de la independencia. Y deja por fuera las mujeres, los y las indígenas, afrodescendientes, niños y niñas, personas con orientaciones sexuales no heteronormativas, es decir, a la mayoría de colombianos y colombianas. También hay que decir que tumbar estatuas de personajes que eran hombres blancos, ricos, esclavistas, explotadores de mano de obra indígena, en su gran mayoría, pues se ha convertido en un símbolo de movimientos sociales antirracistas, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, teniente, abogado, egresado de la Universidad de Salamanca. Tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, que no solamente fundó Cali, Popayán, sino que fundó también Quito, que tuvieron estas dos personas que atravesar el Atlántico durante 3 meses. Uno pone a estos indígenas, hermano, a nadar en un río y se los lleva a la corriente, de seguro. Y esta gente tesa, españoles, hermano, vienen de hacer una travesía de 3 meses por el Atlántico, llegan aquí, sobreviven a eso, fundan las ciudades, nos traen el idioma, nos traen la religión. Entonces, ¿no es eso digno de representar? Tumban la de Antonio Nariño, precursor de los derechos humanos. Uno coge a estos chinos que están protestando. ¿Por qué protestan? ¡Ay, por los derechos humanos! Pero tumbaron la estatua de Antonio Nariño, traductor de los derechos humanos, huevón. ¡Ay, gobierno, paraco! Entonces, fíjate cómo, ¿no? A mí me gusta hablar de esto porque con mis argumentos, los dejo a todos así quietos. Fíjate cómo hay un contrasentido en estas dinámicas de protesta. Y ponen la estatua de una cabra. ¿La cabra te representa? Te pregunta a tu niña. ¿La cabra? A la otra niña que está hablando. Está linda, sí. Pero no basta eso, nena. Hay que hablar con propiedad. Dylan, ponen una estatua de Dylan. Bueno, sí, un joven que murió joven. No tuvo por qué haber muerto tan joven. Pero coge tú la trayectoria de Gonzalo Jiménez de Quesada y compárala con la de Dylan. ¿Qué trayectoria puede ser más ejemplo para nuestros niños? ¿La de una persona que estudia en una universidad de Salamanca o la de este muchacho Dylan Cruz que no había terminado ni siquiera el bachillerato? Fíjate cómo es chévere hablar con argumentos de estos temas. Nosotros solemos tener la idea de que los monumentos son representaciones de sujetos sobresalientes, conmemoraciones de fechas históricas importantes o adornos que embellecen el espacio público. Sin embargo, en esta coyuntura lo que tenemos que tener presente es que los monumentos son bienes a los cuales ciertas personas o grupos, generalmente los más poderosos, les han conferido un valor especial, ya sea porque permiten generar sentimientos de identidad nacional, ¿cierto? A partir de la idea de un origen común, como en el caso de la conquista o la independencia, porque exaltan ciertas virtudes que según esos sectores todos deberíamos tener para ser buenos ciudadanos, ¿no? Como la valentía, el sacrificio por la patria, la fe, o porque esos monumentos permiten a esos grupos dominantes legitimarse a sí mismos como continuadores de ese pasado, como herederos de ese legado o en algunos casos también como salvadores, ¿no? De esas condiciones históricas que ellos vienen a cambiar. En ese sentido, los monumentos siempre son producto de un ejercicio de poder que generalmente es asimétrico de ciertos grupos sobre otros y por eso son un campo de disputa. ¿Sí? No son adornos para contemplar. Y en esa medida, pues no todos los sectores les van a conferir el mismo valor y muchos lo que están haciendo es intervenirlos para hacer ese llamado a que hay que refundar la identidad colombiana sobre la base, no del ideal de que todos tenemos que ser iguales e imitar estos grandes héroes, sino del valor positivo de la diferencia, la diversidad y la necesidad de integrar otros sectores. Antes de responder a esta pregunta, déjame te explico el origen de lo que es la izquierda y la derecha. De una vez ahí para que aprendan algo de paso. 1789, Revolución Francesa, hay una asamblea. Entonces dicen, a la izquierda los que estén en contra del gobierno, de la corona, del rey. A la derecha los que estén a favor del rey, del gobierno, de la corona. ¿Será que estos indígenas, estos indios Misak, estos consumidores de yagé, ayahuasca y todas estas cosas, masticadores de coca y demás, ¿será que estos movimientos estudiantiles
¿Forman parte de la izquierda, es decir, de los que están en contra del gobierno, o forman parte de la derecha? Le transmito esta pregunta a la niña, a la otra niña, la que está respondiendo. Mencióname tú un solo grupo de derecha que haya tumbado una estatua. Ya, rápido, no tienes. No, mencióname tú una estatua de alguna persona que represente a la izquierda. Jorge Eliezer Gaitán, Jaime Garzón, no sé qué otro, que haya sido tumbada y tumbada. Mencióname una sola, no hay. Entonces fíjate, ¿no? Fíjate la contundencia de mis argumentos. El derrumbamiento de estatuas y la intervención de monumentos no son acciones de destrucción u odio. Eso nos tiene que quedar muy claro. Tampoco son el resultado de la manipulación de los movimientos sociales por parte de una persona o de un partido. Efectivamente, son acciones políticas, pero nacen de una reflexión autónoma de comunidades o de sujetos que ven en estas formas de llamar la atención respecto a problemas como la desigualdad o como la exclusión. Al decir que dichos actos son promovidos por la izquierda, pues lo único que se busca es deslegitimar el derecho legítimo a la protesta y descalificar a los movimientos sociales, además de tratar de mantener todo como está y no generar ningún cambio. En ese sentido, pues no se puede simplificar el problema a si fue la izquierda o no, sino más bien si este tipo de actos pues nos debe llevar a preguntas sobre cómo entendemos el espacio público y el patrimonio, quiénes son representados allí, qué figuras son dignas de conmemoración, quién tomó esas decisiones, qué elementos debemos exaltar de nuestro pasado, qué fines persiguen la instalación de estos monumentos y también qué fines persigue su intervención y en general pues cuál es la historia del país, ¿cierto? Cómo nos la han contado y cuáles son esas tensiones detrás de esas, pues de esa memoria que tenemos sobre el pasado y también cuáles son las tensiones detrás de nuestra propia identidad. Round 4. Obvio que sí, tumba lo que representa lo español, pero también agreden la historia que representa las personas de la independencia, es decir, los que se opusieron a los españoles. O sea, ¿qué les gusta? ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué estatua ponemos ahí? Sí, la de la cabra, que es la que pusieron. Pero bueno, cuando tú tumbas estas estatuas, estás abofeteando el recuerdo de la historia de la formación de este país. Yo hago una salida con mis peques. A mí me gusta mucho llevarlos al centro y hablar de historia allá en el centro y mirar monumentos. Voy con mis peques hablando de la historia y en su momento, bueno, nos parábamos y veíamos la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y yo les explicaba, no, Gonzalo Jiménez de Quesada llega a lo que entonces es Bogotá, ¿Y ahora qué voy a hacer allá? ¿Ah? Fíjate cómo se borra la historia de esa manera. Ahora voy allá y voy a ver a Dylan y ¿qué les digo? Dylan nació en el año 2000, no presentó tareas de sociales, le llamaron a... Entonces fíjate, ¿ah? ¿Se borra la historia? Sí. ¿Se agrede la memoria? Sí. Gracias. Gracias a los indígenas, a los indios, a los movimientos de izquierda, a Gustavo Petro y a todos los que están auspiciando este derribamiento de la historia, sí, de las estatuas, porque así están borrando la historia. Gracias. Desde la Academia Nacional de Historia les decimos muchas gracias por meterse con la historia, ya no con la historia, sino con el discurso histórico del país. No tengo ya nada para explicarle a los niños allá en el centro. Gracias a ustedes. Gracias. No más. Joda, córteme en esta mierda. No más. No más. Me alteré. La destrucción o resignificación de los monumentos no borra la historia. Todo lo contrario, nos invita precisamente a conocerla, a estudiarla y sobre todo a problematizarla. La historia es el conocimiento crítico y riguroso del pasado y funciona como una especie de espejo retrovisor. Yo miro hacia atrás para poderme mover hacia adelante. Digamos, en ese sentido, pues la intervención de los monumentos es un llamado para que entendamos que nuestras formas de pensar, de actuar y las condiciones en las que vivimos hoy son el resultado de experiencias previas, que no fueron llevadas solamente a cabo por estos grandes héroes, sino por una diversidad de actores y adicionalmente que han dejado tras de sí pues personas excluidas y marginadas.
Entonces, la historia siempre es un proceso en construcción, ¿no? Siempre es un relato en construcción y cada vez requiere integrar más actores y miradas. Eso es lo que nos dice la intervención de los monumentos. Ese acto político de derribamiento de estatuas también nos obliga a preguntarnos qué ha sucedido, ¿cierto? ¿Cuáles son esas versiones distintas sobre el pasado? ¿Por qué diferentes sectores tienen miradas diversas, ¿no? Todo esto nos implica pues una reformulación, ¿no?, de nuestra identidad y de nuestras narraciones sobre el pasado, que no debe estar fundada en que todos somos idénticos, tenemos que pensar igual, creer lo mismo, sino que al contrario, ¿no?, tenemos que hacer el esfuerzo por comprender a los otros, por ponernos en su lugar, porque pues si no partimos de esa base, pues realmente nunca podremos generar un tejido y un lazo realmente incluyente. Bueno, llegamos así al final de este capítulo. Muchísimas gracias a esas maravillosas personas que se quedaron hasta esta parte. Espero que haya sido de su agrado. Dejen ahí en la caja de comentarios sus opiniones, lo que quieran decir al respecto, con qué estuvieron de acuerdo. Nos vemos en una próxima ocasión. Mi gato y yo les deseamos mucho placer en sus vidas. ¿Por qué, Miyazaki? Porque nada en esta vida se compara con el placer. Chao.